Bienvenido nuevamente a este ciclo de entrevistas con los candidatos presidenciales de Usted Elige del diario El Deber. Esta vez estamos con Carlos Diego Mesa Gisbert, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana. Usted ya ha estado en el Palacio de Gobierno por algunos años. ¿Qué lo hace querer volver a ese lugar? La disyuntiva en la que está el país, una disyuntiva muy clara entre la continuidad del autoritarismo que está representado por el actual gobierno, que además en la ruta que vamos nos va a llevar a la dictadura, y la opción democrática que nosotros creemos representar nítidamente, una opción democrática que plantea una frase que tú ya conoces: ya es demasiado. Estamos hablando de hay que resolver problemas que tienen que ver con ya es demasiada inseguridad, ya es demasiada injusticia, ya es demasiada corrupción en la policía, ya es demasiada falta de eficiencia en la atención de salud, ya es demasiada falta de oportunidades de empleo y ya es demasiado autoritarismo y control absoluto de todos los poderes por una sola persona. Usted en múltiples ocasiones dijo que no, que quería criar a su nieto, que ya estaba en otra etapa de su vida. Precisamente esta realidad, la profundización de una línea de conducta del gobierno que marcaba un camino de no entender que hay una lógica del pueblo boliviano que le dijo no, y asumir un proyecto de poder por el poder mismo. Y esa percepción que uno siente en lo personal y que uno va compartiendo de manera colectiva, y la evidencia de que nosotros, yo en particular, representaba una opción en la que la sociedad creía de manera significativa, me persuadió de dar ese salto para establecer una lógica de escoger un camino u otro. El camino que yo escogí es el camino de asumir esta responsabilidad. No fue una decisión fácil, pero fue una decisión clara, muy clara. Y una vez tomada, una decisión que no tiene retorno, en el sentido de que esta es una campaña electoral que tiene que ver con una decisión de gobierno y que tiene que ver con una posición de proponer un gobierno de futuro en los próximos 5 años. Sus voceros han dicho que la única opción viable para ganarle a Evo Morales es la suya. ¿Qué lo hace ser esa opción? Primero, porque tenemos claro un elemento fundamental. Rompiendo cualquier línea demagógica, reconocemos que hay cosas positivas de este gobierno. Reconocemos que los bonos son un elemento positivo, reconocemos que la lucha contra la discriminación y el racismo es positiva, y creemos que la profundización de eso no tiene nada que ver con la aceptación de un conjunto de elementos que son parte ya de un proceso completamente agotado. Segundo, porque tenemos una propuesta de transformación. Transformación en el sentido de que lo que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad sobre lo que significa el desarrollo. La idea del desarrollo pensado en el crecimiento del Producto Interno Bruto, la idea del desarrollo pensado en la explotación o la sobreexplotación de los recursos naturales, tiene que ser modificada, y creemos nosotros tener una respuesta clara. Nosotros tenemos una respuesta democrática clara, la construcción de una democracia del siglo XXI que está basada en una premisa de no volver a la vieja política, ese es un compromiso fundamental, pero sí construir un pluralismo y un sistema de partidos creíble, y creemos en una lógica de decir, si tú tienes un desarrollo sostenible, un desarrollo inteligente y un desarrollo con equidad que nosotros proponemos claramente, no estás hablando simplemente de una opción democrática más, estás hablando de una opción democrática del siglo XXI con la lógica de la transformación. Esta propuesta basada en no destruir todo lo que ha hecho el gobierno, sino modificar las partes con las que no está de acuerdo, ha sido llamada por los opositores un masismo light. Suponer que cuando uno hace un reconocimiento de elementos positivos está siendo parte de la continuidad es no entender el discurso claro que nosotros hemos planteado. Cuando yo te digo hay demasiada injusticia, cuando te digo que hay que destruir esa justicia que está absolutamente corrompida, en un sistema en el que el sistema judicial está basado en el militante partidario, está basado en la corrupción y está basado en la ineficiencia, no puede ser masismo light. Suponer que cuando tú dices el sistema de salud está muy mal ejecutado y hay una demagogia llamada SUS, que teóricamente está muy bien, que te duplica el número de pacientes pero no te duplica el número de inversión o la cantidad de inversión, suponer masismo light. Cuando tú estableces y dices aquí lo que no hay son oportunidades de trabajo en un gobierno que lo que ha hecho es despilfarrar de manera sistemática las cosas, un gobierno vinculado a la corrupción como pocas veces se ha visto en la historia del país, un gobierno vinculado al control absoluto del poder que nos está llevando a la dictadura política al estilo de Venezuela. No Carlos, antes del 2006, cuando usted era gobierno, ¿tuvo alianzas con Evo Morales? Nosotros tuvimos conversaciones con toda la oposición.
algo que el gobierno del presidente Morales no ha hecho. Hay que recordar que este gobierno no se ha reunido una sola vez con los líderes de la oposición. ¿Pero usted tuvo una alianza de hecho con Evo Morales? No, una alianza de hecho no, en absoluto. A ver, ¿cómo vas a tener una alianza de hecho con alguien que es parte del proceso de desestabilización de tu propio gobierno? Eso no tiene ningún sentido. Pero recordemos el Cato, recordemos el referéndum del gas, donde el MAS decía que, si no mal recuerdo, que ellos habían hecho una parte de las preguntas y que fueron las que ganaron. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Nosotros tuvimos conversaciones por una lógica elemental. Nosotros hicimos el referéndum contra viento y marea, el referéndum contra el conjunto de la oposición y contra el propio actual presidente, líder de la oposición, que planteó el sí a unas cuantas preguntas y el no a unas cuantas preguntas. El sí a sus preguntas no son preguntas que él hubiera hecho. Nosotros hicimos una serie de preguntas y él dijo, vamos a ganar 3 y va a perder 2 el gobierno. Nosotros ganamos las 5 preguntas. Nosotros tuvimos elementos vinculados a la experiencia histórica. La Coca Cero en el Chapare llevó al país a una catástrofe desde el punto de vista de la estabilidad política del sistema. El concepto de asumir que tú tienes una realidad que tienes que enfrentar no quiere decir una alianza, quiere decir establecer respuestas políticas a desafíos políticos. Sin embargo, eso le permitió a Evo en Chapare, de hecho, como un resurgir como dirigente. O sea, el Cato fue un gran salvavidas. No es verdad, eso no es cierto. La construcción del liderazgo político de Morales en el Chapare tiene que ver con su discurso de la sagrada hoja de coca que comienza en la década de los años 90, su marcha en defensa de la hoja de coca y la construcción del ideario que hoy día es absolutamente cuestionable, la hoja sagrada de coca ahora convertida en el elemento de narcotráfico más impresionante que hayamos vivido en los últimos 30 o 40 años, probablemente desde el periodo de la dictadura de García Mesa. Ese fue el elemento del discurso que lo llevó a Evo Morales al éxito. Usted propone medidas urgentes dentro de su plan de gobierno. ¿Cuáles son esas? Nosotros creemos que el concepto de medidas urgentes tiene que ver con soluciones urgentes para la gente. Y aquí eso es muy importante establecer. El programa de gobierno es un programa estructural de largo plazo que tiene un conjunto de pilares de los que podríamos hablar en detalle. Pero nosotros tenemos que encontrar soluciones específicas para problemas específicos. La lucha contra el cáncer nos parece a nosotros una urgencia. Luchar contra el cáncer, ¿qué significa? Significa que tenemos en Bolivia 20.000 enfermos de cáncer anualmente, que no reciben ningún tipo de atención, ni medicamentos, ni tratamiento, ni tienen hospitales adecuados. Y eso implica algo muy importante. El cáncer es una enfermedad que te devasta a ti y que devasta a tu familia, no solamente emocionalmente, sino económicamente y que te quiebra económicamente. Lo que tú tienes que hacer es no decir te voy a dar un tratamiento gratuito, como dice el gobierno, y no cumplirlo, sino cumplirlo realmente. Y hay que enfocarse en una enfermedad como esa. Nosotros prometemos el tratamiento gratuito para la enfermedad de cáncer y creemos que una respuesta clara es terminar con el derroche y la dilapidación de lo que el gobierno utiliza hoy día en propaganda política, por ejemplo. Propaganda política que está, en el caso del Ministerio de Comunicación, utilizando 527 millones de bolivianos para hacer propaganda del gobierno. Y estoy hablando solo del Ministerio de Comunicación. Si tú haces un paquete de lo que gasta el gobierno en publicidad, si tú haces un paquete, y aquí viene el fondo, de lo que significa la dilapidación del gobierno en el mamotreto detrás del Palacio de Gobierno, 48, 50 millones, estableces que la dilapidación, el despilfarro, equivale casi al 6% del Producto Interno Bruto. Eso representa... ¿En publicidad? No. Estoy hablando... Puse un ejemplo. Un ejemplo es un ejemplo. Ese ejemplo traducido a todo lo que este gobierno ha despilfarrado a lo largo de sus 13 años implica el equivalente al 6% del Producto Interno Bruto. Si tú haces una reorientación simplemente del gasto de despilfarro transformado en inversión, no solamente puedes pagar el cáncer gratuitamente, puedes generar una respuesta estructural sobre el tema vinculado a la atención de salud. ¿Cómo es un gobierno de ciudadanos, Carlos? Un gobierno de ciudadanos es un gobierno en el que quienes representan a la sociedad, y esto tiene que ver con nuestros candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen una experiencia de vida de ciudadanía.
Es decir, transformas la política no porque no creas en la política, sino porque le insuflas a la política un tipo nuevo, generacionalmente y políticamente, de personas que no han tenido una tradición de acción política y que vienen desde la ciudadanía y desde su base con la experiencia de su vida transformada en una experiencia que será ahora una acción política. Un gobierno de ciudadanos es un gobierno de redes que escuchan a la gente, es un gobierno de causas específicas que tienen que ser aplicadas en diferentes actividades de la sociedad y del programa de gobierno en sí mismo, en el desarrollo del programa de gobierno. ¿Y cómo se mantienen esos oídos abiertos dentro de la administración burocrática? Usted ha estado adentro de esa administración y sabe lo pesado que puede ser llevar la nave del Estado tratando de mantener las buenas intenciones. Con decisión política y con claridad de ideas. Si tú tienes que encontrar la forma de desenredar el nudo de la burocracia, probablemente lo que vas a entrar es en un laberinto sin salida. Lo que tú tienes que es encontrar soluciones concretas a temas específicos muy definidos. En la cuestión impositiva, ¿qué tiene que ver el conjunto de trámite, el conjunto de burocracia, el conjunto de multas e intereses? Dar respuestas concretas y decir, ok, vamos a ir a la ventanilla única, ¿eso es posible? ¿Lo podemos hacer en un tiempo razonable? Vamos a encontrar respuestas específicas a problemas específicos y no la intención de decir toda la estructura tiene que ser modificada. Tiene que ser, por ejemplo, la institucionalización. Si tú dices voy a institucionalizar el gobierno y dices voy a institucionalizar todos los ministerios, cometes un error. Tú tienes que decir, ok, vamos a trabajar en algunas instituciones específicas con un camino de institucionalización rápida, como el caso de aduana, como el caso de impuestos nacionales, como el caso de la Administración Boliviana de Carreteras, lo que te permite trabajar sobre el ejemplo sobre el que estás actuando para luego hacer una exposición general al conjunto de la sociedad, al conjunto del gobierno, perdón. El área núcleo de su programa de gobierno es el post-extractivismo. ¿Cómo llegamos a eso? La idea del post-extractivismo no quiere decir que tú automáticamente cambias el parámetro. Quiere decir que caminas hacia esa transformación. Es una transformación que Europa está tratando de hacer para eliminar la lógica del consumismo demencial que nos está llevando al cambio climático. En el caso de Bolivia, tenemos que trabajar en dos direcciones. Una dirección que es el comienzo de la transformación real de nuestro patrón de consumo energético hacia energías limpias, del consumo interno del país. El segundo punto es, y probablemente el elemento más interesante, es el litio. El litio es el camino que debemos marcar como punto de partida de la transformación del extractivismo tradicional al post-extractivismo. ¿Eso quiere decir que no vamos a tocar el litio? No. Quiere decir que vamos a entrar en la cadena productiva del litio y que tenemos que lograr, y esto es un elemento fundamental, la transformación para un mecanismo de un producto que es además energía limpia y que te permite dar el salto de la plata, del estaño, de lo que tradicionalmente hemos producido, hasta un límite de la industrialización pesada tradicional. El caso de la construcción de baterías de litio en Bolivia y la posibilidad de incorporarnos en esa cadena de valor internacional es un proceso de transformación. ¿Vamos a dejar de producir gas? No, no vamos a dejar de producir gas. Vamos a ir yendo hacia otro camino importante que es, hay otros mecanismos. Este es un país de servicios y comercio. ¿Por qué vamos a satanizar servicios y comercio? ¿Qué tipo de inversiones va a requerir su plan? El tipo de inversión en el caso del litio tiene que estar planteada. En este momento, para ponerlo en fácil, tú tienes dos opciones interesantes de producción de litio, de explotación de litio. La explotación del Salar de Uyuni y la explotación del Salar de Coipasa y de salinas que son paralelas, que además probablemente tienen en términos de concentración de lo que se necesita del mineral de litio más altas, y digo mineral para entendernos, de concentraciones más altas que el propio Salar de Uyuni. Una inversión inicial de $2.000 millones es lo menos que tú puedes pensar para comenzar ese proyecto. Ahora, el conjunto del trabajo, ¿qué es lo que tienes que hacer tú en la inversión para el tema del gas? En el tema del gas, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿tu estructura tradicional geológica
que son las reservas fiscales clásicas en las que Bolivia está, te permiten la explotación de gas adecuada para dar alimento a lo que tú necesitas de exportación. Esos son aspectos en los que tenemos que hacer un análisis para definir claramente por qué tenemos que abrir espacios, y yo no comparto esa idea, de meternos a la exploración y explotación de recursos en áreas protegidas. El gobierno viene pidiendo la ampliación de la frontera agrícola en los últimos 6-7 años y que no puede. ¿Qué es lo que le plantea a Santa Cruz en ese sentido? Primer elemento, Santa Cruz representa más del 30% del Producto Interno Bruto del país. Segundo elemento, Santa Cruz ha generado una dinámica económica de tal magnitud que se ha convertido en un polo de atracción fundamental desde el punto de vista económico, demográfico, político y social. Tercer elemento, Santa Cruz tiene hoy una infraestructura desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de comunicaciones y desde el punto de vista de educación, de salud y académico, que no es comparable con ningún otro punto del país. ¿Eso qué quiere decir? Que Santa Cruz se convierte en muchos sentidos en un modelo a seguir en términos de propuesta de desarrollo, en términos generales. Santa Cruz lideriza ese espacio y Santa Cruz tiene que ser considerado como el líder de referencia en este país. Se plantea un falso dilema. El falso dilema de o ampliación de la frontera agrícola o desarrollo sostenible y ambiental. Aquí lo que tú tienes que hacer es primero no prometer la locura de 5 millones de hectáreas o 7 millones de hectáreas, el plus planteado en los términos ideales de un mundo agrícola, como si solamente la vocación del país fuera agrícola y la vocación de la zona productiva de Santa Cruz fuera agrícola. Tú tienes que combinar dos cosas y ahí tú tienes que establecer la lógica de ¿hay que hacer una ampliación de la frontera agrícola? La respuesta es sí. ¿En qué dimensión? En una dimensión que combine esa ampliación de la frontera agrícola con el crecimiento vertical de tu productividad por hectárea. Y eso tiene que establecer dos características. Primero, el reconocimiento tardío y vergonzante del gobierno sobre lo que llaman las semillas genéticamente modificadas, que es otra cosa que transgénico. Y que este gobierno mintió durante mucho tiempo diciendo que eso no existía y que no se permitía y que no era posible, cuando tú sabes perfectamente que la competitividad de la productividad agrícola, agroindustrial de Santa Cruz está basada en los transgénicos. Y esa es una realidad que uno tiene que poner en evidencia. Ahora bien, ¿cuáles son esas características? ¿Y tú cómo puedes hacer un desarrollo de mayor productividad por hectárea? En una asociación entre Estado y sistema privado. El sistema privado ha desarrollado genéticamente de manera importante su actividad en términos... Cuando tú hablas de Santa Cruz, ese es otro elemento interesante de analizar, es el Santa Cruz agroindustrial del gran empresario. Y la gente no se da cuenta de que ese Santa Cruz agroindustrial del gran empresario es un mito, es una parte de la producción. Luego tú tienes al mediano empresario y tú tienes al pequeño empresario, al pequeño productor, para decirlo mejor, el pequeño productor que son miles de productores. Tú puedes hacer una transferencia de carácter tecnológico trabajando en investigación asociada con los empresarios desde el punto de vista del Estado. Y el otro camino muy importante, ¿por qué tienes que negarle a Bolivia la posibilidad de un desarrollo forestal sostenible con sello verde? ¿Por qué negarlo? ¿Por qué suponer que el único camino posible es la agroindustria tradicional, a la que hay que mantener y a la que hay que darle un espacio de crecimiento, sin ninguna duda? Usted había dicho que quiere para Bolivia lo que es Santa Cruz hoy. Sin embargo, en nuestros estudios de opinión, aún tiene una alta, no es tan alta, es 25%, una resistencia importante en Santa Cruz. Las cifras no son correctas. Yo no sé de dónde te sacas el 25%. Nuestros sondeos de opinión no dan eso, pero no importa, no voy a discutir porcentaje más o porcentaje menos. Tú sabes perfectamente, y la sociedad cruceña lo sabe perfectamente, y sobre todo la nueva generación lo sabe perfectamente, que no hay una sola razón que justifique ese marbete de que yo tuviera alguna dificultad con Santa Cruz. Eso no es cierto, nunca fue cierto, nunca hubo ninguna acción de mi parte que pudiera probar tal cosa. En consecuencia, lo que vale aquí son las acciones. Y no quiero repetir el trabajo que hicimos por demanda de Santa Cruz, porque es una cosa interesante.
Yo fui un presidente que escuchó las demandas de Santa Cruz. ¿Traducidas en qué? Traducidas en la decisión fundamental de la elección directa de prefectos y previamente en 2 decretos vinculados a la descentralización de la salud y la educación, que era algo que demandaba Santa Cruz, y el darle mayor potestad y mayores capacidades a quienes entonces no eran miembros de la asamblea de la gobernación, pero que trabajaban con el equipo del prefecto. Por lo tanto, los hechos objetivos, yo no pretendo asumir, digamos, méritos que son de Santa Cruz, no. Lo que digo es, yo escuché esas demandas y eso hizo posible un avance. Mi compromiso con el tema autonómico está claro. En consecuencia, la respuesta es muy simple. Por sus hechos los conoceréis. Si ustedes ven que yo tengo alguna actitud en el programa de gobierno o alguna línea vinculada a la autonomía que fuera contraria a los intereses de Santa Cruz, lo discutimos. Pero mi consideración es que nosotros estamos apoyando de manera militante porque creemos en ello, que esa demanda es legítima e históricamente necesaria. ¿Cree en el voto útil? Que la unidad, como dice Samuel Doria Medina, se dará a través del pueblo, no de los políticos. Eso es un elemento objetivo, eso no tiene que ver con la opinión de una persona, que por cierto respeto mucho la opinión de Samuel Doria Medina y me parece certera, porque tiene que ver con la realidad de la sociedad. Es la sociedad la que define el concepto de unidad. Los políticos pueden hacer un planteamiento y una propuesta y lograr espacios determinados de acercamiento o no necesariamente por mezquindad. Siempre se piensa que la política está planteada, decir, no llegaste a un acuerdo porque no quisiste ceder por personalismo. No, yo puedo entender que hayan opciones distintas a la mía, que tienen su propia lógica y que tienen sus propias razones. Esos son aspectos que no tienen ningún tipo de consideración negativa de mi parte. Hacemos una aproximación, no tenemos éxito, vamos adelante. Sin duda alguna hay un voto útil. Y en este momento más que nunca, porque si hay algo que es evidente, es que esta es una elección histórica. Y uno repetiría, es histórica la anterior y la anterior y la anterior y todas son históricas. Tú sabes que esta es una elección histórica, porque aquí hay 2 propuestas que está una de ellas poniendo en riesgo el modelo democrático intrínsecamente. La propuesta del gobierno del MAS es una propuesta autoritaria que va a la dictadura, que va a destruir el modelo democrático. Por lo tanto, ese es el sentido histórico de esta elección. Tú sabes perfectamente que el discurso del 2005, el discurso del 2009, el discurso del 2014 tenía unas características distintas porque el 2009 tú no interpretabas que el gobierno iba a ir al camino del autoritarismo y de la dictadura. Y en ese análisis de distancia histórica es evidente que el autoritarismo está comprobado completamente y que la línea de haber roto 2 veces la Constitución no se había producido en el 2009. Ese es el punto. Una alianza entre Carlos Mesa y Demócrata lograba arrastrar como casi todo el caudal opositor. ¿Qué fue lo que no logró cuajar eso, Carlos? Eso de que una alianza entre uno y otro hace la suma y multiplicas el voto porcentual de uno y del otro, eso no es verdad. La pregunta no se puede responder aritméticamente en política. Por lo tanto, tu razonamiento es incorrecto. No hay una aritmética en política. Los conceptos de pros y contras son elementos que cada una de las fuerzas estableció. ¿Cuáles eran las fuerzas posibles, unidas, en qué contexto y en qué características específicas? ¿Se podía lograr esa alianza con las características específicas que nosotros creíamos eran imprescindibles y que ellos creían que eran imprescindibles? Yo no voy a entrar en el detalle de una negociación porque a diferencia de la interpretación fácil de otras personas de decir yo denuncio que quien rompió la alianza, yo no denuncio nada, yo no denuncio y no hago consideraciones sobre lo que fueron negociaciones que en su momento tendrán que entenderse. Porque la fácil es utilizar electoralmente una acusación para decir el responsable de... Yo no genero responsabilidades, yo respeto posiciones distintas y mantengo la reserva en casos que me parece que son básicas para establecer lo que yo negocié. Es una negociación que queda en el escenario de lo que negocié. Porque yo podría en ese momento darte una explicación para decir, yo te puedo demostrar que lo que nosotros planteábamos era lo correcto y fue la mezquindad del otro el que planteó lo contrario. No es verdad, no lo voy a hacer. Ese es un punto muy claro. Si aceptó o no aceptó un pago de Goni, si estuvo o no estuvo con los gastos reservados y demás. ¿Para usted ese es el tema álgido? ¿Es explicar sus cuentas personales? Para mí no es un tema álgido en absoluto. Yo no voy a explicar nada que tenga que ver con una guerra sucia explícita y además algo muy interesante. Resulta que hemos llegado a un punto en el que el gobierno, vamos a decirlo también el señor Ortiz, y el gonismo, aliados, colocan a una persona nefasta como
el yerno del presidente Sánchez de Lozada, del expresidente Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, como punta de lanza de un conjunto de acusaciones. Y resulta que mágicamente los medios de comunicación le dan a ese nefasto personaje de la alianza entre el gonismo y el MAS más tiempo que a una superestrella del rock. Jugar el juego de la guerra sucia es algo que yo no voy a hacer, ¿no es verdad? Cuando haya una acusación formal específica, hablamos. Bueno, su abogado fue a presentar una denuncia. Sí, por supuesto, porque se trata de una prueba efectiva. Cuando decía yo, no era yo no establezco, establece comunidad ciudadana, que no soy Carlos Mesa como persona individual, ¿no es verdad? Establezco un juicio porque se trata de la comprobación de la manipulación de pruebas obtenidas ilegalmente, de pruebas que son absolutamente nulas de pleno derecho, para probar la evidencia de cómo se maneja un tema de esta naturaleza. Uno de los paralelismos que le hacen con Evo Morales, no sé si será cierto o no, es el tema del círculo, de un círculo bastante pequeño de decisión y de cerrado. Los que los quieren menos dicen que es prácticamente su promoción. Sí, me gustaría que vayan a la lista de mi promoción para ver a ver si hay alguna persona de mi promoción que está en mi círculo directo. Yo lo he vivido ya como presidente. Se decía del presidente Siles Suazo, se decía del presidente Paz Estenssoro, se decía de todos los presidentes. Lo que pasa es que esta persona está totalmente rodeada por personas que no le permiten entrar en vínculo con la gente y no es capaz de escuchar porque ellos hacen un círculo cerrado. La estrategia política de una elección define una línea muy clara de la que tú no te puedes salir, porque tiene un sentido, porque ha sido investigada científicamente y eso da la interpretación, es decir, es que eso está mal, pienso yo, columnista de lo que está haciendo Carlos Mesa, y yo le doy un consejo y él no me escucha. No es que no escucho, claro que escucho, pero lo fundamental que tú estás escuchando en una campaña electoral es a la gente. Le han criticado mucho su estrategia electoral también. Lo que a mí me importa no es lo que diga la gente que escribe en un periódico a la que yo respeto profundamente, pero yo sé lo que he hecho, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé que estoy dando vueltas al país, yo sé que he recibido a la gente y le he escuchado, yo sé que he estado en un pequeño pueblo guaraní y he visto cómo está su escuela y he escuchado lo que ellos me demandan, me he acercado a Macharetí y he escuchado a la gente, he estado en el Alto y he escuchado a la gente, yo sé lo que estoy haciendo. No es que pretenda jactarme de decir yo estoy haciendo lo perfecto, yo estoy haciendo lo que creo que debo hacer para ganar esta elección y para responder a las demandas de la gente, y en eso estoy. ¿Todo bien con Gustavo Pedraza? Lo vemos cada vez menos con usted. Gustavo es una persona fundamental en esta campaña. Y es una persona fundamental y está haciendo una campaña aquí en Santa Cruz en particular de manera muy intensa. Para mí, Gustavo es una persona fundamental. Y cuando hablaba de Santa Cruz, hablaba de la importancia de contar con una persona que, nacida en Santa Cruz, tiene las características de Gustavo Pedraza que responden a esa combinación extraordinaria entre el ámbito académico y el ámbito de la vida práctica. Gustavo y yo estamos en plena sintonía y estamos haciendo una tarea que es el desdoblamiento de una campaña en la que el tiempo es corto y el esfuerzo es muy grande y que tenemos que establecerlo con la responsabilidad que caracteriza a la estrategia global de cubrir el conjunto del país. ¿Qué regiones va a ganar, Carlos? No, adivinación política no. Vamos a ganar el país, vamos a ganar el país. Lo que tengo que ganar es yo la elección. No me interesa si voy a ganar en Tarija o en Pando o en La Paz o en Oruro o en Tarija o en Cochabamba o en Santa Cruz. Importa que tengo que ganar en Bolivia. Y esto es lo más significativo. Porque si empiezo con el detalle, ¿y por qué piensa que no va a ganar en tal lugar o va a ganar en tal otro? No, adivinación política no. Algo interesante que marca eso, que gana en las ciudades capitales. ¿A qué lo atribuye eso? Eso tiene que ver con la estructura de la sociedad boliviana. Cuando tú tienes una sociedad boliviana demográficamente 70% urbana y 30% rural, la respuesta está clara. Las aspiraciones, la concepción del mundo, la manera de entender el presente y el futuro tiene mucho más que ver con el mundo urbano que con el mundo rural. Y las capitales de departamento representan hoy de manera mucho más amplia el pensamiento del conjunto del país. Más amplia, no quiero decir única, no quiero decir exclusiva. Y en ese sentido, creo que nosotros representamos muy claramente este camino hacia la transformación. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. No, por favor.